damos paso a Máximo Juan Pérez, delegado del rector para Empleabilidad y Alumni UAM de la Universidad Autónoma de Madrid, quien dará la bienvenida a esta sesión. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de las conversaciones con Alumni UAM. Esta tarde vamos a debatir, vamos a reflexionar sobre un tema que es de máxima actualidad en los últimos años y que lo será en el futuro. Un tema que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos, a todas las personas de este mundo para conservar el medio ambiente y para dejar un mundo mejor. El tema de las energías renovables, el tema de las energías limpias. Es raro el día en que no leemos un periódico o que vemos un informativo y no aparece alguna noticia relacionada con este tema, con la protección del medio ambiente, con las energías renovables, con todas estas materias que tenemos que trabajar y que se está trabajando desde muchas empresas, desde muchas universidades, por muchos profesionales para proteger y mejorar nuestro planeta. La Constitución española, en su artículo 45, ya se ocupa de la protección del medio ambiente. Nuestra norma fundamental, en 1978, nos lanzaba un mensaje de que todos tienen derecho, toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y que todos tenemos el deber de conservar ese medio ambiente. La Universidad Autónoma de Madrid, nuestra universidad, está comprometida con una política medioambiental adecuada y está comprometida también con lo que se ha denominado la Agenda 2030, con alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible para tener un mundo mejor, un mundo más adecuado, más sostenible y más habitable. Nuestra universidad, como decía, ha puesto en marcha distintas iniciativas, distintos programas. Todas esas iniciativas, programas, acciones, se pueden consultar en una página web, en la página web ods.uam.es. Ahí se podrá ver un poco el escaparate, las distintas iniciativas que hemos puesto en marcha. Desde la universidad, desde nuestra universidad, creemos que es una oportunidad para que pueda aportar el conocimiento, para que las personas que trabajan en la universidad, el personal de investigación, el personal docente, pueda aportar ese conocimiento y que se ponga al servicio de la sociedad esa investigación, esa innovación, en beneficio de la sociedad en su conjunto, contribuyendo así a la formulación de políticas públicas, inclusivas, eficientes y armónicas con el medio ambiente. Y para ello esta tarde contamos con una persona, Gonzalo Sáiz de Miera, que por el cargo que ocupa en Iberdrola, es director de Cambio Climático, es especialista en esta materia. Gonzalo Sáiz de Miera, aparte de ese cargo que ocupa en Iberdrola, es una persona vinculada a nuestra universidad, es alumni, y es alumni por partida doble. Es licenciado en Economía y también es doctor en Economía por nuestra universidad. Decía que es una persona muy vinculada a nuestra universidad, no solamente porque haya estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, sino porque me consta que siempre que se le pide algo, participar en actos de graduación, participar en seminarios, en conferencias o en actividades de esta naturaleza como la que nos ocupa esta tarde, siempre está dispuesto y siempre dice que sí. Y buena prueba de ello es que nos está acompañando esta tarde. Buenas tardes, Gonzalo, y muchas gracias por acompañarnos. Decía al inicio que la universidad está preocupada por los temas del medio ambiente, por el tema de las energías renovables. Y eso se puede analizar o se puede comprobar a través de las distintas líneas de investigación, de los distintos grupos de investigación que existen en la universidad. Esta tarde también nos acompaña uno de esos profesores, el profesor José Ramón Ares, que es profesor de la Facultad de Ciencias, concretamente del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. ¿De física aplicada o no? Física de materiales. Física de materiales. Disculpar y disculpa, José Ramón. Física de materiales de la Facultad de Ciencias. José Ramón Ares es una persona también vinculada a nuestra universidad. Es alumno, se doctoró por nuestra universidad y ha ocupado distintos cargos, de profesorado. Ha sido investigador Ramón y Cajal y actualmente es profesor, como comentaba, de la Facultad de Ciencias. Además, es miembro de un grupo de investigación denominado Materiales de Interés en Energías Renovables, Sistema Solar H2.
Es correcto, ¿verdad, José Ramón? Esta información sí es correcta. Y, por otra parte, José Ramón Ares es un especialista en sus líneas de investigación en materias de energías limpias, de energías renovables, pero es que además José Ramón Ares es el coordinador de un máster que se imparte en nuestra universidad, es el coordinador del máster en energías y combustibles para el futuro. Esa es una buena prueba, una más. Hay otros títulos de grado y posgrado que están vinculados con el medio ambiente, pero es una prueba más de la importancia que se le da en la universidad para la formación, para el conocimiento en estas materias. Unas materias que son esenciales para el desarrollo sostenible de nuestro planeta y para tener una sociedad mejor. Yo por ello quiero agradecerte, José Ramón, también que nos acompañes esta tarde. Me consta que no son fechas fáciles para un profesor universitario, tribunales de TFG, de TFM, cierre de actas, y por lo tanto muchas gracias por tu tiempo. Y por último, antes de darte la palabra y de que empecéis a dialogar y a charlar sobre este tema, yo sí quiero agradecer también públicamente toda la ayuda que nos ha prestado el equipo de Canal de la Facultad de Ciencias y más concretamente a la profesora Begoña Fernández, su vicedecana de estudiantes y delegada Alumni UAM, por toda la ayuda y por todas las facilidades que nos ha prestado para que esta charla pudiera tener lugar esta tarde. Estoy convencido que tanto José Ramón como Gonzalo, a lo largo de la hora que tenemos por delante, nos van a aportar datos, reflexiones de una forma amena y que nos van a hacer reflexionar y conocer mucho más en detalle estas noticias, esta materia que conocemos en el día a día, pero que muchas veces esos detalles técnicos se nos escapa y que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, con la protección de nuestro planeta, sino que, como en el propio título se indica de esta conversación, creo que tiene muchas otras repercusiones, como Gonzalo nos explicará, y puede ser un revulsivo, un impulso para aumentar el empleo y para reactivar nuestra actividad económica a nivel de España, pero también de la Unión Europea, donde tenemos que estar muy implicados y de manera muy coordinada. Y sin más, yo quiero dar la bienvenida a todas y a todos y te cedo la palabra, José Ramón. Gracias a todos. Gracias, Máximo, por la presentación. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Máximo, pues eso, la invitación a participar en este foro como presentador o como moderador dentro de esta tercera conversación Alumni UAM dedicada al tema de la energía. En particular, la idea de la charla es pues, discutir un poco el papel, ¿no?, que pueden o que deben jugar estas energías limpias en el escenario post-COVID, ¿no? Desde el punto de vista de recuperación económica y de generación de empleo. Venimos de una situación en la cual, en general, yo creo que todo el mundo sabe que parecía que había una recuperación de la crisis del 2008 y eso también se vio en el sector energético, ¿no? En principio, había, o se ve, pues una progresiva integración, por ejemplo, en el transporte de coches eléctricos. Había también unas previsiones por la Agencia Internacional de la Energía de un aumento de las conexiones de las instalaciones renovables conectadas a red para este año 2020, ¿no? Y lo más relevante es incluso pues, el pacto el Green Deal o el Pacto Verde, ¿no?, de Europa, el H2020, en el cual se hace una apuesta decidida, ¿no?, por el uso de este tipo de energías. Que incluso ahora mismo en recientes elecciones, ¿no?, al ser ya de última hora en otros países, pues los grupos verdes pues, han ganado, lo cual pues, se supone que también va a acelerar este proceso, ¿no? Esto todo, obviamente, como otros sectores, se ha truncado estas perspectivas debido a la aparición, como todos sabemos, de esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha afectado a muchos sectores y entre ellos también al sector energético, ¿no? Mismamente durante el confinamiento a nivel global de toda la población, pues datos macro, ¿no?, de pues, disminución de un 50% del transporte a nivel global, o la demanda energética ha caído, lo cual pone de manifiesto realmente cómo ha golpeado al sector, ¿no? Pero por otra parte también me gustaría destacar que este sector en global, este sector de la energía, ha respondido bien durante la pandemia, ¿no?, manteniendo obviamente funcionando sectores clave como pueden ser pues eso, pues hospitales, alimentación, pues el contacto social, no vía internet, o sea, todo ese tipo de conexiones y tal que nos han mantenido pues unidos, ¿no?, entre comillas, ¿no? Esto lo que hace es poner de manifiesto
realmente la pandemia pone de manifiesto la necesidad, ¿no?, más que nunca, de tener un sistema o fuentes de energía sólidas, ¿no?, accesibles y obviamente limpias, ¿no? Este carácter limpio todavía se ve, si queréis, un poquito más fuertemente ahora durante la pandemia debido a lo que hemos visto de lo que hacen las fuentes de energía convencionales, ¿no? Se ha visto cómo esa bajada de transporte ha hecho que las emisiones de CO2 se reduzcan un porcentaje que es como hace 10 años, en el 2010. O a nivel local se ha visto que en las grandes ciudades o en las grandes zonas industriales, véase toda la cuenca del Po, en Turín y toda esa zona, o en Madrid, todas las emisiones de óxidos de nitrógeno han caído y se ve pues un aire más limpio que incluso puede tener, ciertos artículos dicen que tiene que tener algo con la transmisión del virus, ¿no? Con lo cual todo esto implica que hay razones más que suficientes para apostar, ¿no?, por las tecnologías limpias y por una transición rápida, ¿no?, hacia ellas. Esto, sin lugar a dudas, requiere el apoyo tanto del gobierno, o pasa por el apoyo del gobierno, como de las empresas involucradas, ¿no? Y debería, desde mi punto de vista, pues involucrar, pues eso, tanto una generación de conocimiento más profunda, como sobre todo en España, una colaboración más íntima entre universidades y centros de investigación, en particular la universidad, ¿no?, en este caso, y luego, obviamente, también facilitar pues la generación de empleo, ¿no? De todo esto, pues nos va a hablar nuestro ponente, como decía antes Máximo, Gonzalo Sainz, que, como le ha dicho él, es un exalumno de la UAM, es licenciado doctor en Economía, perdón, por la Universidad Autónoma, ha sido máster también en Política Internacional por la Universidad de Warwick, es director del Cambio Climático, ¿no?, del área de presidencia de Iberdrola, está vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. O sea, es una persona que realmente está comprometida con esta transición, ¿no? Entonces es realmente un punto de vista ideal para ver, pues obviamente, qué piensa él o qué nos va a decir sobre el futuro cercano, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que este escenario post-COVID se está empezando a visualizar, ¿no? Aunque sea post-COVID, no significa que no haya COVID, pero va a ser un escenario post-COVID, pues un poco a visualizar, ¿no? Entonces, nada, Gonzalo, cuando tú quieras, pues te escuchamos con atención. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación y Máximo, pues por invitarme a participar en estas conversaciones, que me parece una idea excelente, y la verdad pues me hace muchísima ilusión pasar estos próximos minutos con vosotros hablando, como decía José Ramón y Máximo, de un tema capital como es la energía y el cambio climático. Yo he preparado una presentación breve que os voy a compartir, que habla de la descarbonización del sector energético en Europa, los retos y oportunidades. Me voy a centrar bastante en España. La presentación, lo primero que voy a hablar es de cambio climático, riesgos y oportunidades, y aquí voy a mostrar pues que esto va más y que a España pues nos va a afectar incluso más que a otros países de nuestro entorno. Luego hablaré de la descarbonización europea, que comentaba José Ramón, que efectivamente hay un plan muy ambicioso y muy claro de la Unión Europea, el European Green Deal. Luego haré unas reflexiones sobre la recuperación, cómo se sitúa esto en la recuperación económica y el papel que puede jugar la energía y la energía limpia en la recuperación, y por último presentaré unas conclusiones. Bueno, estos son la evolución de las temperaturas de la Tierra, la temperatura media en los últimos años, desde la época preindustrial, y ya ha subido 1,1 grados en el último siglo. Y lo que ponemos, o lo que se ve a partir del año 2020, es que hay posibles sendas. Estos son estimaciones de Naciones Unidas. Y las estimaciones, lo que nos dice la ciencia, es que si mantenemos, o sea, con los planes que han presentado hasta ahora los diferentes países, la Unión Europea, Estados Unidos, China, nos vamos a un escenario de entre 3 y 4 grados de incremento de la temperatura. Esto puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que la temperatura media de la Tierra son 16 grados y esto significa pasar a 19, 20 grados centígrados. Y que habrá países que se vean mucho más, porque esto es la media, pero por ejemplo toda la cuenca mediterránea va a tener impactos muchísimo mayores. En España estamos hablando de incrementos entre 6 y 7 grados.
Lo más importante es que todo este proceso está cambiando mucho y muy rápido. Y el problema de la rapidez es que no da tiempo a los sistemas o a los ecosistemas naturales a adaptarse, pero tampoco a los sistemas económicos. Y esto es lo que realmente hace que el impacto económico y el impacto social y el impacto ambiental vaya a ser tan importante. En este gráfico se ven un poco los diferentes impactos del cambio climático. Ya estamos viendo los impactos, pero todos los escenarios, todos los análisis nos dicen que van a ser mucho más importantes a futuro y que van a ser impactos muy exponenciales. No es lo mismo el impacto de pasar de 0 a 1 grados de incremento que pasar de ese 1 grado de incremento a 2 grados y de 2 a 3, sino que van a ser mucho mayores. Y aquí os pongo pues una relación de los diferentes impactos. Impactos económicos sobre el turismo. Hay que tener en cuenta que el cambio climático tiene dos grandes efectos. El incremento de la temperatura media y la mayor frecuencia y gravedad de fenómenos climáticos extremos. Estamos hablando de sequías, inundaciones, huracanes. Esto tiene impacto en todos los sectores económicos, en el turismo, en la agricultura, en la energía, en las finanzas. Tiene impactos en la salud y en las pandemias. Antes de esta pandemia, siempre hablábamos del Zika, cómo estaba subiendo de latitud hacia temperaturas más cálidas, pero ahora se ha visto que hay una interrelación entre la pérdida de biodiversidad asociada al cambio climático y la pandemia de la COVID, ¿no? Tenemos sequías e inundaciones que van a tener mucho impacto en España, incendios forestales, migraciones climáticas. O sea, aquí hay un tema ético, el cambio climático lo estamos provocando los países más ricos y lo sufren los países menos avanzados, que son los que menos se pueden adaptar o los que más difícilmente se pueden adaptar. Y, por tanto, es previsible migraciones climáticas masivas de países menos avanzados sufriendo el cambio climático a países más avanzados. Conflictos. El cambio climático es un agente potenciador de los conflictos, de conflictos sociales, de conflictos militares, por ejemplo, por el uso del agua, y esto se va a ver cada vez más claro. Tiene un impacto en la seguridad alimentaria, en la seguridad hídrica, tiene un impacto en la biodiversidad. En definitiva, tiene impacto en todas las esferas de la sociedad, en todas las regiones del mundo, y es un impacto creciente. Aquí pongo unas estimaciones que da el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de impacto en el PIB. Es el impacto directo en el PIB y de dos fenómenos que ha comentado yo creo que José Ramón, que están muy relacionados, que son el impacto de la calidad del aire, de la contaminación del aire y del cambio climático. Los dos son los dos grandes efectos de la energía, el cambio climático producido por las emisiones de CO2 y la calidad del aire por NOx y otros contaminantes. Aquí se ve, por ejemplo, que según estas estimaciones, que son bastante conservadoras, que por ejemplo en el año 2030 el impacto climático podría tener un impacto en el PIB mundial del 3%. Y todo esto se va acumulando. En términos de calidad del aire, pues estamos hablando del año 2030 a lo mejor de un impacto del 1,5%. Si el PIB nacional, si el PIB español es de 1 billón de euros, estamos hablando de un impacto climático de 15.000 millones de euros al año. Aquí quiero mostrar que el cambio climático, sabéis que todos los años hay una reunión, la reunión de Davos, y en la reunión de Davos el World Economic Forum presenta un informe sobre los principales riesgos para la economía mundial. En un eje se pone la probabilidad del riesgo y en el otro eje está el impacto. Pues bien, los principales riesgos para la economía mundial están asociados, 4 de los 5 principales riesgos están asociados al cambio climático. La inadaptación al cambio climático, los fenómenos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y los desastres naturales. Y esto fue el último año, antes incluso de la crisis del COVID. O sea, lo que se está viendo es que ahora mismo no hay economía sostenible sin un medio ambiente sostenible. En la siguiente transparencia pongo los riesgos de las tecnologías emisoras derivadas del cambio climático. ¿Aquí de qué estamos hablando? O sea, ya os adelanto que el cambio climático, como diré ahora, está relacionado con el modelo energético. ¿Por qué? Porque el modelo energético actual es el principal causante del cambio climático. La combustión de los fósiles, del carbón, del gas y del petróleo, provoca el 80% de las emisiones de CO2 que están provocando el cambio climático. ¿Qué riesgos tiene esto para la economía? Pues pérdida de competitividad de las opciones descarbonizadas. El que invierta ahora en fósiles, los países que inviertan en fósiles, las empresas que inviertan en fósiles, pueden tener problemas a futuro porque estas tecnologías no van a ser competitivas.
El que invierta ahora en tecnologías contaminantes puede tener regulaciones de externalidades, de emisiones de CO2, de partículas. Esto va a tener un impacto, un aumento del coste de los seguros, riesgos de demandas judiciales. El año pasado, la principal eléctrica de California acabó en bancarrota por una demanda judicial por los incendios que se provocaron en California asociados al cambio climático. Incremento de costes de financiación. El mensaje aquí es que esto no es un tema ambiental y no es un tema únicamente social, sino que tiene un componente económico muy importante. Aquí tenemos el mayor fondo de inversión del mundo, el BlackRock. BlackRock ha dicho que no va a invertir en empresas ni en países que no luchen contra el cambio climático. Y no lo hace por un tema ético, no lo hace por un tema de responsabilidad social corporativa, lo hace simplemente porque las empresas que no invierten en cambio climático, que no luchan contra el cambio climático, van a tener un riesgo en su inversión. O sea, ahora mismo invertir en una petrolera puedes tener problemas de rentabilidad a largo plazo porque no es un negocio rentable a futuro. Pero lo mismo, invertir en un banco que invierta en fósiles o que invierta en activos climáticos que puedan generar riesgos es un problema a largo plazo. Aquí vemos lo que os comentaba. ¿Cuál es la principal causa del cambio climático? El modelo energético actual. ¿Y por qué? Porque tenemos un modelo que, como decía antes, el 80% del consumo de la energía del mundo proviene de combustibles fósiles. De petróleo, fundamentalmente, de carbón y de gas. Y, por tanto, si queremos evitar los peores escenarios de cambio climático, si no queremos ir a esos escenarios de 3, 4 grados, si queremos ir al objetivo de París, es que no se incremente más de 2 grados centígrados la temperatura de la Tierra, tenemos que cambiar radicalmente el modelo energético. Radicalmente significa que en los próximos 10 años no se debería invertir en fósiles y deberíamos sustituir las inversiones en fósiles por inversiones en renovables. Para cambiar el modelo energético hay que hacer dos cosas. Hay que reducir el consumo de energía, y aquí el tema de la eficiencia energética yo creo que es determinante. O sea, tenemos que consumir menos energía y que la energía que consumamos sea de origen renovable, que no produzca gases de efecto invernadero. Bueno, pues esto lo llevamos diciendo ya muchos años, pero aquí ha habido un gran fenómeno de los últimos 5 o 6 años que ha sido la revolución tecnológica de las energías renovables. O sea, como veis en este gráfico, en el de la izquierda, aquí se ve el coste de la solar fotovoltaica, que hace solamente 5 años era de 200 euros. Hoy en día producir 1 megavatio hora en el mercado eléctrico con energías convencionales cuesta 50 euros. Con carbón, con nuclear, con gas. Hace solamente 5 años producirlo con fotovoltaica costaba 200 euros. Pues bien, se ha producido una revolución tecnológica que ha reducido los costes, que hace que hoy en día sea más barato producir con fotovoltaica que producir con carbón o gas. Y esto cambia, y lo mismo está pasando con la eólica. Y esto cambia totalmente el escenario. Porque en la anterior crisis económica, en la de 2008, apostar por las energías limpias suponía incrementar el coste de la energía y perder competitividad de la economía. Hoy en día, apostar por lo limpio significa que puedes obtener al mismo tiempo reducción de emisiones y al mismo tiempo mejora de la competitividad. Y esto es un fenómeno, esto es la gran revolución y que para empresas eléctricas como Iberdrola ha supuesto una revolución. ¿Por qué? Porque hoy en día no tiene sentido. Voy a dar un dato. En el 85% de la superficie del planeta, la forma más barata de producir electricidad es con renovables. Lo mismo está pasando, y pongo ahí el gráfico de la izquierda, es con los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de combustión interna. Sabéis que el gran coste del vehículo eléctrico es la batería, pero se está produciendo una espectacular reducción de costes que hace, y esto es una estimación del MIT para Europa, que hace que el coste de los coches eléctricos, el coste de compra, porque ahora mismo el coste de combustible es mucho más barato el eléctrico que en un coche de gasolina o diésel. O sea, ahora mismo
Una vez que lo has comprado, consumes una décima parte si consumes, o gastas una décima parte si es eléctrico, que si es de un motor de combustión. Pero el coste de compra va a ser inferior en el caso del vehículo eléctrico en el año 2023-24, en todos los segmentos. Eso hace que la gente, a partir de 2023 y 2024, se vaya a comprar un coche eléctrico no porque sea, no solamente porque sea más limpio, sino porque sea más barato. Y esto cambia totalmente el escenario, y lo mismo está pasando en otras cosas. Entonces, el gran cambio es que con esta mejora de competitividad, la apuesta por las energías limpias significa apostar por el futuro de la economía y generar empleo. Básicamente, de lo que estamos hablando es, por ejemplo, en España, pasar de una economía de gasto, porque ahora mismo nos gastamos 25.000 millones de euros en la compra de hidrocarburos, 25.000 millones de euros al año en la compra de hidrocarburos, de una economía de gasto a una economía de inversión, porque las renovables se harán aquí y se hacen aquí, las inversiones se hacen aquí y se genera el empleo aquí. Ese es el gran atractivo, ahora veremos, para la recuperación económica. Pero se hacen aquí de forma más económica, o sea, sustituir ese petróleo por renovables sale a cuenta. Entonces, aquí tenemos pues estimaciones de la Global Commission of Energy, Economy and Climate, de que habla de que una apuesta decidida puede tener un impacto positivo de 26 billones de dólares y generar 65 millones de empleos. La adaptación, invertir en cambio climático generará todos estos beneficios. La OIT, la Organización del Trabajo, dice que por cada empleo que se destruya en energías convencionales se crearán 4 empleos en energías renovables. Son mucho más intensivas en empleo que las energías convencionales y esto tiene un enorme atractivo de cara a la recuperación económica. Bueno, pues, ¿qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea todas las acciones ahora de los grandes bloques económicos se enmarcan en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, todos los países del mundo se comprometieron a mantener que el aumento de la temperatura media de la Tierra estuviera por debajo de 2 grados, o sea, que no subieran más de 2 grados la temperatura con respecto a la época preindustrial. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues la Unión Europea lo que se ha marcado es un objetivo a 2030 de reducir sus emisiones, un 40% con respecto a 1990, aumentar las renovables y mejorar la eficiencia energética. Recordaréis que decía que para reducir las emisiones hay que hacer 2 cosas: mejorar la eficiencia energética y sustituir fósiles por renovables. Esos objetivos son importantes, pero más importante aún, si cabe, es que se ha marcado como objetivo ser el primer continente neutro en emisiones en 2050. No queremos generar emisiones en 2050. Pero lo más importante es que esto viene de la nueva Comisión Europea. La nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, anunció que el cambio climático y la digitalización es la prioridad política, económica y social de la nueva Comisión Europea. Y lo dice la presidenta de la Comisión, y lo dice la presidenta de la Comisión, que es de un partido conservador. Y ha puesto a Frans Timmermans, que es el comisario, el vicepresidente Frans Timmermans, que es un político socialista con una enorme experiencia. Y yo creo que esto es muy relevante porque se ha visto que es una alianza y que es apolítico, porque desgraciadamente el tema del cambio climático ha tendido a ser un tema politizado en los últimos años. Y lo que quiere, Ursula von der Leyen es que la Unión Europea lidere esta carrera. Pero este gráfico yo creo que es importante, porque ¿qué quiere Europa? Quiere ser climáticamente neutra de aquí a 2050. Quiere proteger la vida humana, de los animales, reduciendo la contaminación que comentaba José Ramón. Hay que reducir la contaminación de las ciudades. Y como decía José Ramón, en Francia, los partidos verdes, que han hecho una campaña muy de calidad del aire, han conseguido las principales ciudades. Quiere contribuir a garantizar una transición justa e integradora, pero también quiere ayudar a las empresas a convertirse en líderes mundiales y en tecnología. ¿Por qué? Porque lo que quiere, y lo dice Ursula von der Leyen ahí, el Pacto Verde Europeo, es nuestra nueva estrategia de crecimiento económico y ambiental. O sea, lo que quiere es reducir emisiones y crear puestos de trabajo competitivos. Estamos hablando de compatibilizar crecimiento económico y respeto medioambiental.
Y esto es posible gracias a esta revolución. Y Frans Timmermans, que es el de la derecha, dice: proponemos una transición 20 integradora que ayude a mejorar el bienestar de las personas y un planeta sano a las generaciones venideras. Aquí ya os presento, esto es un ejercicio que ha hecho Afri Poiri, que es un gran consultor europeo, al que le hemos pedido que nos dijera a Iberdrola, es un trabajo que ha hecho para Iberdrola, sobre cómo tenía que evolucionar el sector energético en Europa para ser neutro en carbono en 2050. ¿Cómo tiene que evolucionar? Y el sector energético, recordemos que no es únicamente el eléctrico, es el transporte y es la climatización. Pues fijaros, aquí tenemos el transporte. En el primer gráfico veis pasajeros, kilómetros recorridos. Hoy en día, lo que está en negrita, lo que está en negro es diésel y lo que está en azul es gasolina. El 100% de la energía que consumimos para el transporte por carretera es diésel o gasolina. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un sistema en 2050 donde todo va a ser eléctrico. En 2030 ya el eléctrico y el híbrido va a ser importante porque todos los coches que se compren a partir de 2024 o 25 van a ser eléctricos. Y a partir de 2030 ya no va a haber coches eléctricos, no va a haber coches que no sean eléctricos. Los que hay ahí en 2040 pues son gente que a lo mejor se ha comprado un coche en 2025 y que le ha durado 15 años. Pero la energía, la electrificación va a ser la base de todo. En los trenes, que está a la derecha, todo eléctrico. Hoy en día pues hay un 20% de trenes diésel y desaparece. Los camiones, abajo, pues los camiones hoy en día es todo diésel. Y lo que vemos aquí es que vamos a un sistema híbrido en el año 2030 y en 2040 aquí hay electrificación, vamos a coches eléctricos, pero también hidrógeno. Y en 2050 lo mismo. Aquí lo que estamos viendo, y José Ramón seguro es un experto en estos temas, es que se va a producir una electrificación general de la economía, pero allí donde no llegue la electrificación, porque por ejemplo los camiones, pues las baterías pueden ser muy costosas, el complemento va a ser hidrógeno. Y luego podemos hablar porque será hidrógeno producido con renovables. Y en las camionetas, en la derecha, pues parecido. Aquí tenemos el calor y el calor en los edificios. Aquí estamos hablando en la calefacción, que es la gráfica de la izquierda, en non-process, y los process es el calor industrial. Pues vemos un proceso similar. Hoy en día hay gas natural, hay algo de electricidad, hay algo de biomasa, y poco a poco la electricidad, que aquí aparece en naranja, se va ampliando. La bomba de calor, que la bomba de calor es el aire acondicionado que tenemos todos en nuestras casas, ese aire acondicionado puede producir además calefacción. Y si la electricidad viene de renovables, como la electricidad, y eso sí que es un gran mensaje, va a ser mucho más competitiva y mucho más barata a futuro, pues se convierte en y esto es para el conjunto de la Unión Europea, en el caso español sería mucho más relevante. Y en el calor industrial, pues en el calor industrial se ve un poco un proceso parecido a lo que veíamos en los camiones, donde se produce cierta electrificación, pero también el hidrógeno puede jugar un papel importante. Y esto yo creo que es muy relevante, porque claro, si se va electrificando el transporte y se va electrificando la climatización, ¿qué pasa con el sector eléctrico? Pues que el sector eléctrico va a ser 100% renovables a partir prácticamente del año 2030. Nosotros, el óptimo económico en el caso de España para el sector eléctrico implica una penetración de hasta el 80% de renovables. La gente dice, no, las renovables son caras, hemos sido demasiado ambiciosos. Pues no. Si no llegamos a ese 80%, y hoy estamos en un nivel del 40%, perderemos las oportunidades que nos dan las renovables en términos de reducción de la tarifa eléctrica. Vamos a un sistema 100% renovables donde hará falta, a lo mejor en el año 2030, que se quede algo de gas, pero serían los ciclos combinados de gas que hay en España, que no van a funcionar, simplemente están de respaldo para cuando no hay suficiente sol o viento. En el caso, aquí os pongo un poco las conclusiones, lo que se ve en la tabla esta es que se produce una electrificación. Si ahora mismo estamos en un proceso de electrificación del 25%, solamente el 25% de la energía que consumimos es electricidad, en el año 2030 nos vamos a un 34% y en el año 2050 a un 65%. Y como decía, como eso no es suficiente para alcanzar las emisiones neutras nulas, hay un complemento que es el hidrógeno. ¿Qué pasa con la recuperación? Bueno, pues la recuperación, como decían Máximo y como decía José Ramón, pues ha sido un tsunami que ha afectado a toda la economía,
Y nuestra visión es que ya teníamos, o la visión de Europa, es que ya tenía Europa una estrategia de crecimiento basada en 3 pilares: en la descarbonización, en la digitalización, que hemos hablado poco pero que es muy relevante, y en la resiliencia, en hacer un sistema más resiliente. Pues bien, si era buena para la economía antes, si era buena para el conjunto de la economía, lo que hace falta ahora es acelerarla. Y es lo que está planteando la Unión Europea, y es lo que está planteando España ahora mismo, y es lo que estamos planteando desde las empresas energéticas. Vamos a acelerar esa inversión, vamos a generar inversiones que permitan reducir nuestra dependencia energética, mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones, tener una energía más económica y al mismo tiempo generar empleo. Y esto lo está diciendo la Unión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial, lo está diciendo todo el mundo. Y ese consenso, ¿por qué se produce? Por esta revolución tecnológica que hemos comentado antes. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues el famoso plan de recuperación, el Next Generation EU, que habla de 750.000 millones de euros para los próximos 3 años. Y aquí está la respuesta de la Unión Europea: ayudas financieras, prioridad en la adaptación, refuerzo de cooperación entre países. ¿Pero en qué se va a traducir? En muchas ayudas, en muchas inversiones, fundamentalmente en el sector energético, en el sector de la resiliencia, por supuesto, ayuda a todo el sistema sanitario. Pero de las grandes infraestructuras, de las grandes inversiones a futuro, la Unión Europea quiere cambiar, quiere transformar el sistema energético. ¿Qué ha hecho España? Pues España está planteando algo similar, y nosotros aquí, pues el conjunto, esto del PNIE, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que mandó España a la Unión Europea hace justamente un año, que apostaba por eficiencia, rehabilitación energética de viviendas, y apostaba por renovables y descarbonización y por coche eléctrico, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se acelere. Si se acelera, esto va a generar unas inversiones de 100.000 millones de euros y 300.000 puestos de trabajo en los próximos años, sin requerir fondos públicos, porque ya os he dicho que estas energías hoy en día son competitivas. Conclusiones. El cambio climático supone un problema urgente que necesita medidas urgentes. La segunda conclusión es que la descarbonización del sector energético es un reto ambicioso, hay que reconocerlo, pero es posible desde el punto de vista técnico y económico. La revolución tecnológica de las energías renovables y de las baterías hace que este reto se convierta en importantes oportunidades. Tanto es así que, no lo he puesto aquí, estamos hablando de una nueva revolución industrial. Estamos haciendo en España inversiones de 10.000 millones de euros al año en estas tecnologías, pero en términos europeos hablamos de inversiones de 150.000 millones de euros. Eso en Europa, pero en todo el mundo se está apostando por estas tecnologías. España está en una buena posición inicialmente para aprovechar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque tenemos recursos naturales. Antes, en la anterior economía, lo importante era tener petróleo. Pues ahora lo importante es tener recursos naturales, tener sol, tener agua y tener viento. Tenemos empresas con mucha experiencia, tenemos un capital humano preparado, tenemos un buen sistema científico y de innovación. Lo que hace falta es no dejar pasar esta oportunidad y ver la oportunidad de esta nueva revolución industrial donde estamos bien posicionados y aplicar políticas. El otro día yo comentaba con José Ramón, habrá que aplicar políticas industriales para apostar por estas tecnologías. Habrá que adoptar políticas fiscales basadas en el principio que quien contamina paga. Habrá que apostar por políticas de innovación, y ahí la colaboración pública-privada es esencial para aprovechar estas oportunidades. Porque, y este es el gran problema, esto es una megatendencia global y hay oportunidades, pero hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. China lleva apostando 10 años por estas tecnologías y ahora mismo es el líder mundial en renovables y en coche eléctrico. Pero es que Alemania presentó hace 2 semanas una apuesta industrial por todo esto. Entonces, la última conclusión es que la COVID no va a debilitar, sino que va a reforzar estas políticas climáticas. Perdonad que a lo mejor he sido un poco
extenso, pero quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la charla, muy interesante. Pues hay varias preguntas, realmente también muy interesantes, obviamente. La primera que tengo yo aquí es un poco, Manuel lo pregunta y dice, básicamente son 2 o 3 preguntas que van encadenadas. Lo que dice es, se plantea si es posible, para la redundancia, plantearse el cambio hacia un sistema económico, ir hacia una economía sostenible, luego habla de qué medidas reales están tomando y al final lo que realmente dice es, o el núcleo de la cuestión es el decrecimiento, ¿no? O sea, dentro de todo esto del cambio climático y de las nuevas tecnologías y de las nuevas del sector de energías limpias, ¿qué papel o qué opción juega aquí el decrecimiento, ¿no? Está claro, o el crecimiento verde, también le llaman algunos, pero bueno, el decrecimiento, el mantener, pues eso, menos un consumo razonable, etcétera. Eso es lo que dice Manuel. Yo muy brevemente, ¿es posible, la primera, si es posible, perdona, una nueva economía? Plantearse el cambio económico, ir hacia una economía sostenible, si eso es posible, y habla del papel de las renovables en ese escenario de economía sostenible. Pero en el fondo lo que él pregunta realmente, lo que yo entiendo, porque son varias preguntas encadenadas, es ¿qué se opina del decrecimiento como opción dentro del conjunto de energías renovables? Vamos. Mira, yo la primera pregunta, yo es que ya no le diría que es que no solo es posible, sino que es que no hay otra vía. Yo creo que con esta crisis nos hemos dado cuenta de que no es posible un sistema económico sostenible sin un medio ambiente sostenible. Entonces, yo creo que esto ha sido un gran cambio y yo siento dar noticias malas, pero el cambio climático va a impactar, a tener mucho impacto en la economía española. Entonces, hemos hablado mucho de danas el último año, pero en un futuro cercano tendremos pues, más sequías, tendremos inundaciones, tendremos enfermedades tropicales. En definitiva, tenemos que cambiar la economía y podemos cambiar la economía. Y estoy de acuerdo con la pregunta que hace Manuel, que no estamos hablando únicamente de un cambio del modelo energético, estamos hablando de un cambio del modelo económico en general. Y yo creo que hay un bloque económico que está liderando todo esto y es la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, como hemos visto, la Unión Europea no habla solamente de descarbonización, habla de mejora de biodiversidad, habla de economía circular, habla de estrategia alimentaria. Entonces, yo creo que es posible, y como yo vengo de una empresa, tengo que decir que yo creo que es posible y además que es una fuente de oportunidades para todos, y que realmente hay oportunidades en esta nueva economía y que se tienen que aprovechar. Sobre la pregunta del decrecimiento, pues es una gran pregunta y efectivamente no es lo mismo crecimiento verde que decrecimiento. Yo lo que creo es que ahora mismo la estrategia de crecimiento que está planteando la Unión Europea es muy, muy verde. Casi, no digo de crecimiento, pero sí que es está apostando por la economía circular, Claro, el problema, y él me decía que si se están tomando las medidas, el problema es que llevar todo esto a cabo es muy complejo y hay que poner políticas desde ya. Yo creo que no podemos perder 5 años. Mi impresión es que el gobierno español está decidido también a apostar por esto, pero hay que reconocer que todos estos cambios son muy complejos, y yo creo que se vislumbra la competitividad de todas estas cosas, pero esas transiciones de 2 o 3 años que tenemos en los próximos años pues son complejas y de gestionar políticamente, pero en definitiva yo quiero mandar un mensaje optimista de que sí que es posible, no solamente es que sea posible, sino que es deseable y viable un cambio de modelo económico y un cambio de modelo energético. Gracias. María Méndez también nos pregunta, también relacionado un poquito con eso, nos dice si realmente, como estamos en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Básicamente, claro, lo que pregunta es si realmente las materias primas necesarias dentro de la Unión Europea, supongo que se refiere para realizar esa transición. Realmente ya parece que va directa a lo que sería, pues eso,
materias primas, pues yo qué sé, para hacer células solares, por ejemplo, los aerogeneradores, mucho más que el proceso posterior, ¿no? Porque ya dice que, claro, que los recursos que hay en día en Europa no apunta a que no había suficiente, la demanda energética haría que no habría suficientes recursos como suficientes materias primas como para poder dar ese paso sin a lo mejor, por decirlo de alguna manera, tener que comprar ese material a China, por decir, ¿sabes? No, efectivamente, pues parte de estos materiales de tierras raras hay que comprarlas fuera, pero hay mercados pues bastante maduros. Lo que se está viendo, y bastante líquidos y bastante seguros, lo que se está viendo es que todos estos mercados de materiales se están desarrollando mucho, pero la Unión Europea habla de la descarbonización y todas estas inversiones va asociado, perdona que lo repita, pero a la economía circular, a la reutilización de materiales. O sea que efectivamente es otro de los grandes temas y por eso hay políticas, ya el Gobierno acaba de aprobar una estrategia de economía circular justamente en esa línea, pero yo te diría que ahora mismo no le vemos nosotros desde, por ejemplo, el tema de la energía renovable o los coches eléctricos, un gran problema a medio plazo, ¿no? Luego también pregunta otra persona que no da el nombre, básicamente, ¿qué tipos de empleos se espera que generen estos cambios? Pues mira, pues empleos yo creo que de mucha más calidad, empleos que requieren mayor formación y empleos, yo la principal característica es que son empleos de futuro. Yo creo que el riesgo de los programas de recuperación económica, yo creo que estamos en un momento clave porque nunca antes se había invertido, habíamos visto estos problemas de recuperación económica en la historia de la Unión Europea, sobre todo en épocas de paz. Entonces, el gran riesgo es que exista la tentación de volver a los empleos del pasado. Pero los empleos del pasado no son empleos de futuro. Entonces, yo creo que la clave es que invirtamos en sectores y en actividades, más que en sectores, en actividades que generen empleos e inversiones ya, pero que sean sostenibles a futuro. Porque si no, en el momento que se retiren las ayudas económicas, esos empleos desaparecerán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De empleos en renovables, que sabemos que va a tener futuro, de empleos en rehabilitación energética de viviendas, que va a tener futuro, movilidad eléctrica. La industria automovilística española, pues es una industria muy competitiva, pero que si tiene que tener futuro, si quiere tener futuro, y todos queremos que tenga futuro, tiene que apostar. Y si tú ahora apoyas la industria del diésel, puedes mantener empleos ahora, pero no van a ser empleos que se van a mantener en los próximos 20 años. Yo tengo 3 hijos y ahora están empezando a pensar en sus empleos y yo creo que tengan empleos de futuro. Y estos empleos verdes, estos empleos asociados a lo que hemos estado hablando, son empleos más formados y son empleos de más calidad y sobre todo son empleos de futuro. Porque hay una cosa que yo creo que tenemos que aspirar, hay otro gran tema, que es que las inversiones que se hagan aquí, toda la cadena de valor intentar que la cadena de valor sea nacional. Para eso necesitamos que las empresas sean competitivas. Para eso se necesita política industrial y también colaboración con la universidad y con el sistema de ciencia y tecnología para que seamos competitivos y para que seamos punteros y no solamente las cosas se hagan aquí, sino que podamos producir bienes y servicios para exportar a otros países. Y yo creo que sí que tenemos esa capacidad. De hecho, bueno, una pregunta que viene de otra persona va un poco en la línea diciendo, claro, que como el problema climático, el cambio climático es un problema mundial, pues obviamente dice, pues si hay algún plan en la Unión Europea en ayudar, obviamente, la transición a otros países que tienen más problemas energéticos, claro, porque la solución, claro, no es local, ¿no? Se supone que es una solución mucho más a gran escala, bueno, basta en China con las emisiones y todo esto, pero claramente, pues claro, se supone que a lo mejor la política que hace Europa apostando por este pacto verde, pues a lo mejor quedan agua de borrajas, por decirlo así, si no hay un movimiento pues, de las grandes economías, ¿no?, mundiales, de sea China o Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Pero lo que hace falta, yo creo que la Unión Europea lo que tiene es que mostrar al resto del mundo de que es viable conseguir al mismo tiempo ser competitivos y generar empleos y reducir las emisiones. Yo creo que aquí habrá un tema de diplomacia climática. La Unión Europea está ayudando a muchos bloques que no tienen tecnologías para avanzar en todo esto. Esa es la gran dificultad. Por eso no se alcanzan acuerdos de cambio climático, porque esto es un problema global y cada uno piensa en lo suyo. Pero yo creo que con esta revolución tecnológica, yo creo que el papel de la Unión Europea, que ha hecho muchísimo en el Acuerdo de París, ha seguido haciendo muchísimo en las cumbres climáticas,
pero ahora en momentos complicados como el que estamos viviendo con Estados Unidos y otros países que no apuestan por estos temas, yo creo que el papel de la Unión Europea es mantener ese liderazgo, mantener la llama encendida de la esperanza climática y sobre todo mostrar a otros países y a otros bloques que es posible y que al final podemos tener una economía más próspera, una mejor calidad de vida apostando por estas cosas. Luego hay oyentes, bueno, que siguen preguntando también sobre la reducción del consumo energético, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de ese de crecimiento, ¿no? Entonces dice, un oyente, Ángel, dice básicamente que aunque se mejore la eficiencia de distintos aparatos, distintos procesos, ¿no? Sigue habiendo un aumento del consumo, ¿no? Pone el ejemplo de los procesadores, etcétera, y realmente lo que pregunta es si hay ejemplos o si se conocen ejemplos de países en los que hayan logrado datos de crecimiento económico positivos manteniendo tasas de reducción de consumo energético. O sea, que haya decrecimiento, o sea, decrecimiento, ¿no? Si queremos, como el del principio, pero que realmente haya crecimiento, no sé, ahí lo que se definirá, cómo se definirá crecimiento económico positivo, qué parámetros y tal, pero relación entre eso, reducción de consumo energético y a pesar de eso, o a beneficio de eso, pues un crecimiento económico. Pues mira, eso es la clave, desacoplar crecimiento económico de crecimiento energético. Yo diría que la clave es desacoplar crecimiento económico de crecimiento de emisiones. Porque claro, no es lo mismo crecer con una energía que produce emisiones que con una energía que no produce emisiones. Entonces, sí que se está logrando, porque la clave no es el consumo energético, como él dice, no solo el consumo eléctrico. En la medida, por ejemplo, que tú electrificas un proceso, si tú, por ejemplo, cambias tu coche o tu moto y pasas de una moto de combustión interna a una moto eléctrica, mejora tu eficiencia en un 70, en un 80%. Entonces, yo creo que con la electrificación de hecho, la tendencia ahora mismo y estos escenarios que he pintado yo de la Unión Europea te llevan a una reducción del consumo energético del 40%, pero en cambio un aumento del consumo eléctrico, del 1%, 2% anual. O sea, que lo que es previsible en España, por ejemplo, es que se reduzca bastante el consumo energético derivado del menor consumo de hidrocarburos y aumente el consumo eléctrico. Pero estoy con esta persona en que la clave es reducir el consumo eléctrico. Por eso hay muchísimas políticas y yo por poner alguna crítica al gobierno español, a la política energética española de las últimas décadas, ha priorizado el tema del desarrollo de renovables frente a las políticas de mejora de la eficiencia energética que para mí son determinantes. O sea que hay muchísimo que hacer y hay también muchas oportunidades. Por ejemplo, todo el tema de rehabilitación energética de viviendas va en esa dirección, va en reducir el consumo, o sea, que la energía que consumamos en las casas sea de origen renovable, pero además que consumamos lo menos posible. Y por tanto ahí, por ejemplo, todo lo que es el aislamiento térmico, pues es una cuestión esencial. Luego también Juan pregunta, más concretamente, habla sobre la energía solar, ¿no? Entonces, obviamente dice que es una forma de producción de energía que demanda gran cantidad de suelo, ¿no? Entonces, él argumenta que pues esa demanda de suelo puede competir con otros objetivos, obviamente, del desarrollo sostenido, pues sea la conservación de la biodiversidad, motivos, si quieres, mucho más ecológicos, ¿no? Del tema ecológico. Entonces, un poco pregunta, pues, hasta qué punto se va o se tiene en cuenta esto en estos programas de cambio climático, y luego dice si no resulta, más particularmente, no resulta insensato que se esté haciendo sin una evaluación ambiental estratégica, ¿no? En los proyectos fotovoltaicos, que se pongan directamente ahí y no haya, pues eso, un estudio previo, ¿no? Sí que hay estudios previos de evaluación de impacto ambiental, pero estoy de acuerdo con él en que va a ser, y es un gran tema. Ahora mismo, tú ten en cuenta que tenemos 7 gigas en España, 7.000 megavatios solares, pero claro, queremos llegar a 50, 60.000 megavatios en el año 2030, y todo eso va a suponer la instalación. Entonces, para mí es determinante alinear o compatibilizar esta política de descarbonización con la política de preservación de la biodiversidad, que es otra de las grandes riquezas de España. Por tanto, yo creo que hay que priorizar
la instalación de solar fotovoltaica en aquellos suelos con menor valor ambiental y económico. Por ejemplo, los tejados. Pues los tejados es un gran tema, pero los tejados no solamente de viviendas particulares, sino todos los tejados de las naves industriales. Eso ahora mismo está desaprovechado. Y sí que pienso que va a ser un gran tema. Ya hay esa sensibilización ambiental en las comunidades autónomas, en el gobierno, de compatibilizar. Y en la ley de cambio climático, en el proyecto de ley que acaba de sacar el gobierno, habla de medidas para compatibilizar y asegurar que la descarbonización no conlleva una pérdida de biodiversidad. También hay una competencia por el suelo entre actividades. Él habla sobre todo de la biodiversidad y el valor ambiental, pero también hay competencia por el suelo por otras actividades con alto valor añadido, como puede ser, por ejemplo, la agricultura en las zonas del sur, de regadío, donde pues tiene la productividad allí del agua y de la economía, pues es muy importante. Pero es un gran tema, efectivamente. Luego, Carlos también pregunta un tema que también yo considero que es bastante interesante, que es la transición o qué opina de la generación local de energía contra el modelo actual centralizado. O sea, si es realmente cómo de importante sería pues mover este movimiento centralizado, pues como tú conoces bien, ¿no? Pues grandes centrales hidroeléctricas o centrales nucleares, etcétera, algo mucho más descentralizado, que cada uno aporte su generación de energía al sistema, ¿no? Que parece que es otra de las panaceas, ¿no? Se va hacia un sistema descentralizado, a mucho más descentralizado, con autoconsumo, donde que también va a ser una opción muy relevante, y con instalaciones. O sea, ya el desarrollo de renovables per se es mucho más descentralizado que lo que eran las grandes instalaciones térmicas e hidroeléctricas. Pero yo creo que a futuro vamos a un sistema todavía más descentralizado y donde la participación del consumidor o el prosumidor, vamos a ser consumidores, pero también somos productores, y también la batería de nuestros coches puede servir para hacer almacenamiento del sistema. O sea que yo le veo un gran futuro a un sistema más descentralizado. Y luego la última pregunta que tengo de los oyentes es, nos pregunta Gastón, si esto que ha pasado durante la pandemia, que un poco comentaba al principio de reducción del CO2, de las emisiones de CO2, ¿no? O de los óxidos de nitrógeno en las ciudades, si ese periodo de tiempo es suficiente para establecer, ¿no? Los modelos, estos modelos que has presentado tú al principio, de escenarios, diferentes escenarios, ¿no? De emisiones y relación con el incremento de temperatura, para refinar, ¿no? O chequear esos modelos, ¿no? ¿O es un tiempo muy corto y no...? Es muy corto, ¿no? Es muy corto. Lo que yo creo que debería servir a esto, lo que ha pasado la pandemia y el efecto sobre el medio ambiente, que ha sido positivo, debería servir para que todos viéramos lo positivo que puede ser avanzar hacia una economía más sostenible. Entonces hemos visto cómo ha mejorado la calidad del aire en las ciudades, hemos visto, además hemos tenido una primavera gloriosa, ¿no? Con mucha lluvia, y yo creo que esto nos debe servir, por ejemplo, para los que vivimos en las ciudades. Yo trabajo en Iberdrola, pero vengo en bicicleta todos los días desde Cuatro Caminos y es un tráfico. Entonces, ahora que he venido sin tráfico, pues es una gozada. Entonces, yo creo que esto también está pasando en Francia. Lo has comentado tú en las elecciones, en las últimas elecciones, pues se ha visto que la gente quiere más medio ambiente y quiere calidad del aire, quiere salud, y para eso sí que nos debería servir. Y yo creo que el problema es que volvamos a lo anterior sin haber aprendido lo suficiente, que es un riesgo que estoy viendo yo que es plausible. Y bueno, no hay más preguntas. Yo te voy a hacer una más para terminar, una más de mi interés, ¿no? Relacionado con la universidad, ¿no? Un poco más en la idea, ¿no? Ya que tú estás en la empresa y tal, obviamente ya habíamos hablado un poco de que la colaboración de la empresa con la universidad y viceversa, pues en España, pues lamentablemente pues es mucho menor, no solo en este tema, más temas de lo que es, o de lo que yo creo que debería ser, ¿no? Hay muchos grupos, vamos, hay una investigación, yo conozco la investigación que se hace en la universidad y en otras universidades españolas en este sector, y es una investigación realmente bastante puntera, ¿no? Para los medios que se tienen, pero siempre he echado de, eso te lo digo honestamente, siempre he echado de menos pues ese acercamiento de las empresas hacia la universidad, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, pues ha habido de todo, pero en general no han sido muy, muy buenas, ¿no? Básicamente. No veo tampoco un compromiso de estas empresas, ¿no? con este sector, pues para eso, para proyectos de investigación. Estoy hablando mucho más a nivel fundamental, te puedes imaginar, ¿no? Como puede ser en otros países. Yo he estado en Alemania haciendo
diversas instancias, y hay una unión entre investigación fundamental, si quieres, o un poquito aplicada, y la que se realiza en universidades o en otros centros y empresas, que es, muy unida, están pegadas, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión, si esto responde a motivos históricos, que seguro que hay algún motivo histórico y tal, o si eso va a cambiar o no a corto plazo, y qué debe hacer desde tu punto de vista tanto la universidad como la empresa, claro. Bueno, pues pregunta compleja. Mi opinión es que efectivamente tiene que mejorar muchísimo esto. Pero tiene que mejorar muchísimo porque si no, no vamos a poder aprovechar todas estas oportunidades. Entonces, yo lo que creo es que es un tema cultural. Y la cultura, pues no sé, bueno, es un tema cultural institucional. Y hay que cambiar esta cultura y estas instituciones. Entonces, yo creo que tenemos ejemplos positivos dentro de España. Por ejemplo, nosotros somos una empresa pues, fundamentalmente vasca o de origen vasco, y allí la colaboración público-privada con el sistema universitario, con Tecnalia, es mucho mayor. Y fruto de eso, la industria vasca es una industria competitiva que está aprovechando oportunidades en todo el mundo. Entonces, yo sé que es difícil cambiar todo esto, pero para mí, dentro de la política industrial, que lo he comentado antes, y la política de innovación, la colaboración entre las empresas y la universidad es clave. Yo no sé si la culpa es de la empresa, de la universidad, es de todos, es de la cultura, pero no nos queda otra que aprovechar esto. Nosotros, en nuestro caso, sí que tenemos pues, clarísimo, y tenemos convenios con muchísimas universidades, creo que con la Autónoma no, pero estamos investigando en todo esto y colaborando con la universidad, porque de verdad es la única fuente para que seamos competitivos, y nosotros aspiramos a ser líderes en todos estos procesos. Y eso significa estrechar muchísimo la colaboración con universidades. Por ejemplo, habrá que, no sé, no soy un experto en todo esto, pero ¿por qué España no tiene un gran centro de investigación sobre baterías o sobre integración de renovables en los sistemas eléctricos, que tú sabes que es un tema fundamental, el tema de la flexibilidad? Pues ¿por qué no hacemos algo de eso? No lo sé por qué no lo hacemos, pero desde luego otros países lo están haciendo. Y si no nos ponemos las pilas, pues perderemos esta nueva revolución, y eso no puede ser. Vale, pues nada, muchas gracias, Gonzalo. A mí, me gustaría terminar. Hay una frase que he visto que decía pues, el primer ministro indio, cuando se independizó en la India, que dice que las crisis, ¿no?, cuando ocurren, pues tienen al menos la virtud de hacernos pensar, ¿no? Eso, pues, nos obligan a pensar. Pues yo creo que por lo menos esta charla, yo creo que ha hecho que por lo menos pensemos, oigamos, y ahora lo que queda es pues que cada uno saque sus conclusiones y actúe en consecuencia. Gracias, Gonzalo. Gracias también a todos los oyentes y a todos los que han mandado las preguntas y tal, y pues le dejo a Máximo, ¿no?, que cierre la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gonzalo y a José Ramón, y también a todos los que habéis asistido esta tarde a esta tercera conversación con Alumni One. Yo creo que Gonzalo ha puesto encima de la mesa muchísimos temas. Has tenido una capacidad muy grande de condensar y de explicar de forma muy clara muchísimos temas. Has tocado temas de máxima actualidad, de muchísima importancia, y se ha puesto de manifiesto algo que tú has comentado en reiteradas ocasiones, ¿no?, a lo largo de tu intervención, Gonzalo, que el tema del medio ambiente, que el tema del cambio climático no solamente es para proteger al planeta, sino que tiene muchas más implicaciones en la calidad de vida de las personas, pero sobre todo en el ámbito económico. Creo que también tu intervención, todos los datos que nos has puesto encima de la mesa, que has compartido con nosotros, tiene dos aspectos que yo quiero destacar esta tarde y que yo valoro positivamente. En primer lugar, tu optimismo. Cómo has planteado el tema y verlo todo como una oportunidad. No verlo desde un aspecto pesimista, sino verlo como positivo y construir. Tenemos que caminar juntos. Habéis hablado los dos, tanto José Ramón como tú, Gonzalo, de esa colaboración público-privada. Es esencial para avanzar, para construir una sociedad mejor. Todos los actores, toda la sociedad, cada uno de nosotros tenemos que construir y caminar juntos. Tenemos que buscar sinergias en este ámbito y en cualquier otro.
Tú has comentado que el tema del cambio climático es un tema urgente, que requiere soluciones urgentes. Pongámonos a trabajar ya. Y permíteme, has manifestado que no hay un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Eso tenemos que solucionarlo en breve. No sé si de aquí al 31 de julio, pero sí es una asignatura pendiente y un tema que está encima de la mesa que tenemos que solucionar de aquí a que finalice el 2020. Tenemos que trabajar juntos en esa dirección. Habéis puesto también de manifiesto ambos en vuestras intervenciones que estamos en un mundo cambiante. En un mundo cambiante que va a cambiar mucho más a lo largo de los próximos años y que va a requerir mayor formación y que va a requerir la actualización de los conocimientos. Y en ese sentido yo creo que la universidad tiene un papel fundamental que jugar, un papel esencial en esa actualización, en esa formación, pero también en la transferencia del conocimiento a través de la labor que todos los profesores, que todos los investigadores realizan en esos proyectos, en esas líneas de investigación. José Ramón esta tarde nos ha acompañado aquí un poco, si me permites, José Ramón, un poco en representación de todos los compañeros investigadores y profesores que trabajan en tantas y tantas líneas de investigación, pero también en temas de cambio climático y de energías. Trabajemos juntos, colaboremos juntos y llegaremos a unos resultados más positivos. Y sobre todo un mensaje, ¿no?, a las nuevas generaciones. Estos días se está celebrando en la universidad la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Dentro de 10 días tendrán que elegir cuáles son sus estudios. Bueno, que conozcan la oferta de estudios de las universidades, de nuestra Universidad Autónoma de Madrid, donde tienen una amplia cartera de estudios actualizada y adaptada un poco a esas necesidades del futuro, de esas profesiones del futuro. Yo sin más quiero agradeceros a los dos, reiteraros el agradecimiento, Gonzalo, por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde. José Ramón, profesor de Física de Materiales, del Departamento de Física de Materiales, ahora sí de la Facultad de Ciencias. Gracias por tu participación, por tus reflexiones, por aportarnos esas ideas desde tu ámbito de especialización y de investigación, y gracias también por coordinar ese máster en energías y combustibles del futuro, que creo que más de combustibles del futuro debería denominarse combustibles del presente, si me permites la modificación. Pero eso nos metería en un tema de modificación de ANECA y mejor aparcarlo, ¿verdad, José Ramón? Bien, y muchísimas gracias a todos los que habéis participado, que habéis asistido a esta sesión virtual online de la tercera conversación con la autónoma. Esta es la última sesión antes de las vacaciones del verano. Será la última actividad, en principio, que organicemos desde el programa Alumni One. Seguiremos en contacto con todos vosotros, seguiremos trabajando, estamos trabajando en nuevas iniciativas, en nuevas actividades para ponerlas en marcha a la vuelta de las vacaciones del verano. No significa que no estemos en contacto con vosotros, estaremos en contacto a través de las redes sociales, estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis a través de nuestro correo electrónico, y a la vuelta del verano pues retomaremos este programa de conversaciones con Alumni One, que en estas 3 sesiones que hemos tenido yo creo que podemos sentirnos gratamente satisfechos gracias a los ponentes que han intervenido en ellas y a vuestra participación, al interés que habéis mostrado en estas actividades. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido, y también nos adelantamos que estamos trabajando en organizar el encuentro Alumni One del 2020, que lamentablemente por las circunstancias que hemos vivido no hemos podido celebrar en las fechas que son habituales, antes de la finalización del curso, y que confiamos y esperamos poder celebrar a lo largo del último trimestre del año si las condiciones sanitarias y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias lo permite. Sin más, desearos en nombre del programa Alumni One un feliz verano, unos felices días de descanso en la medida de lo posible, y estamos en contacto.